Escucha este dato. Mientras Pedro Sánchez y Nadia Calviño nos hablan de una economía floreciente, el número de microempresas, es decir, las empresas que tienen menos de 10 asalariados, cayó en febrero por quinto mes consecutivo. Ahora hay menos microempresas de las que había en febrero de 2017, es decir, hace 6 años. El número de microempresas agropecuarias lleva 18 meses seguidos cayendo y el de microempresas industriales cae ya 19 meses seguidos. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Lo primero que te quiero comentar es, el tema de la moción de censura. Hay que comentarlo, aunque sea un tema no estrictamente económico, pero merece, por su relevancia, ser comentado. Por un lado, el debate previo a la moción de censura, incluso durante, se centró en si era útil o era inútil, y que si esto beneficiaba a Sánchez o a quién beneficiaba. Y todos esos son cálculos propios de políticos, pero no de ciudadanos. Esto creo que es una herramienta constitucional, totalmente legítima y totalmente legal, que si no se usa en el caso de este gobierno, ¿cuándo se usa? Te recuerdo, para hacer un ultra mini super pequeño resumen, que este gobierno es el que indultó a gente que hizo un golpe de Estado y que incluso suprimió el delito de sedición, que es con el cual se los había condenado, a pesar de que, lejos de haber mostrado algún síntoma de arrepentimiento, esta gente dijo que lo volverá a hacer. Y además el indulto fue absolutamente contrario a lo que había prometido en la campaña electoral. No conforme con eso, este mismo gobierno es el que reformó el delito de malversación, es decir, redujo la condena, el castigo por ser un corrupto. Tiene 2 confinamientos, que de los que se cumplieron 3 años, que fueron declarados inconstitucionales y no pasó absolutamente nada. Este gobierno fue el que peor gestionó la pandemia de toda la Unión Europea, tanto por la caída del PIB, que fue la mayor, de hecho todavía no recuperamos el PIB de 2019, y fue el mayor en cuanto a números de muertos en proporción a la población. Podemos añadir la ley del CSI, que por ahora ha beneficiado a más de 700 violadores y agresores sexuales, y que es un gobierno que desconoce el derecho de propiedad y de hecho ha llevado la presión tributaria al máximo histórico. Entonces, yo me imagino los que ahora son jóvenes y que en algún momento estudien esto en la historia del futuro, que pueden preguntarnos, pero podrían habernos preguntado, ¿cómo no se hizo una moción de censura contra este gobierno que había hecho todas estas barbaridades? Porque solo una de estas barbaridades, solo lo de la pandemia, solo lo de los confinamientos inconstitucionales, etcétera, etcétera, habrían sido suficientes para hacer una moción de censura. Esa respuesta, afortunadamente, ahora se puede responder afirmativamente. Sí, presenciamos un gobierno peor de lo imaginable y se hizo una moción de censura. Lo bueno no solo es que se hizo una moción de censura, yo creo que basada sobre todo en una cuestión de principios, porque, insisto, desde el punto de vista de los ciudadanos, a mí no me interesa a quién beneficia o a quién no. Yo lo que veo es, este es un gobierno, no sé cómo calificarlo, pésimo, no sé realmente cómo calificarlo, liderado por un mentiroso amoral, y sin embargo, entonces, como digo, esta moción no me importa si salía o no salía, por lo menos había que presentarla por una cuestión de principios, y eso se hizo. Tenemos el caso de que el candidato fue Tamames, que más allá de que nos guste más o menos de que haya sido la persona adecuada o no, lo cierto es que hizo una intervención de altura moral e intelectual. Y acostumbrados como estamos a ver intervenciones sonrojantes en el Congreso, empezando por las propias del presidente del gobierno,
la verdad que solo por eso también creo que ha merecido la pena. Y otra cosa muy positiva, yo creo, de la moción de censura es que queda para la historia quién votó a favor, quién votó en contra y quién se abstuvo. Nosotros ya sabemos que los políticos solo piensan en sus propios intereses, pero realmente cuando uno ve quiénes votaron a favor de Sánchez, no puede haber dudas de que lo correcto era votar en contra, porque votaron a favor todos los partidos disolventes, la CUP, Esquerra Republicana, EH Bildu, PDeCAT, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco. Votaron a favor los comunistas, Más País y Podemos. Y abstenerse, en este caso, yo realmente, a priori, no lo entiendo. ¿Y por qué te digo a priori? Porque al final no estamos hablando con esta moción de censura y con la idea, el objetivo de que este gobierno se vaya cuanto antes. No estamos hablando solo de una cuestión política o una cuestión electoral ni de gestión. Estamos hablando de una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene entre sus integrantes a ministros comunistas que van dejando la impronta del manifiesto comunista en muchas leyes. Entonces, el planteamiento en este momento ya no puede ser como en el 2011, cuando Rajoy pensó que simplemente gestionando bien y poniendo la economía a funcionar, la gente se iba a dar cuenta que era mejor, que eran mejores gestores y por lo tanto los iba a votar. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque en ese momento, si bien lo de Zapatero al lado de lo de Sánchez es un juego de niños, también hay que reconocer que, objetivamente, las barbaridades ideológicas que había cometido Zapatero eran iniciales, digamos, eran algo, no voy a decir tolerables porque no lo eran, porque una ley del aborto que permitía que niñas de 16 años pudieran abortar sin el consentimiento ni sin el conocimiento siquiera de sus padres es una aberración. Pero, insisto, al lado de lo que hizo Sánchez, donde ahora uno puede cambiarse de sexo simplemente yendo a un registro, era nada. Rajoy, sin embargo, cambió eso, eliminó eso de la ley del aborto y no quiso ir más allá. Como digo, ese planteamiento, en ese momento, podía ser discutible. Hoy, 2023, 12 años después, eso ya no puede ser así, porque hay muchas leyes donde está la marca del comunismo, no solo, por ejemplo, en el control de alquileres, en todos los impuestos a la riqueza, a la banca, las ideas de controlar hasta el último rincón de la vida económica, sino todo lo demás también. Cuando ponemos esto en ese marco cultural, y si quieres lo ampliamos todavía más al marco europeo, porque yo no sé si a ti te ha llamado la atención, pero Pedro Sánchez es una persona que se presenta a una moción de censura y tiene en la solapa, es el presidente del gobierno de España y lleva en la solapa el pin de la Agenda 2030. Yo te pregunto, ¿quién votó la Agenda 2030? Los únicos que pueden decir que la votaron son los votantes de Podemos, porque como te he comentado, Podemos llevaba en su programa explícitamente la incorporación de la Agenda 2030, que es una agenda buenista, diseñada para engañar a los ingenuos, pero en cuyo nombre se puede cometer cualquier tipo de abuso contra la libertad individual, los derechos individuales, libertades civiles, etc. Una vez más, no es la misma situación que en 2011. Entonces la cuestión es, ¿estamos contra Sánchez? Sí. Pero ¿estamos también contra la Agenda 2030? Y ahí es donde se entiende la abstención del PP. Porque el PP no está contra la Agenda 2030. Entonces, si uno estaba contra la Agenda 2030 y contra Sánchez, entonces tiene que votar en contra de Sánchez.
Si uno está en contra de Sánchez, pero a favor de la Agenda 2030, puede votar al PP. Y ahí se entiende, como te digo, la abstención. Estamos en una situación donde, insisto, no es solo cuestión de cambiar a gestores, no es cuestión solo de reducir el déficit fiscal, sino que es necesario un cambio cultural, una reafirmación de los valores europeos, de libertad individual y, si quieres, incluso los valores de raíz cristiana, que son esenciales a la cultura europea. Y esto no es hablar de religión, es hablar de lo que son las tradiciones y los valores culturales europeos. ¿Estamos en eso o estamos contra eso? Entonces, la gente que votó a favor de Sánchez, sabemos que están contra los valores europeos, a favor del manifiesto comunista, con los partidos disolventes y con la Agenda 2030. Los que votaron por tamames, es decir, contra Sánchez, están en contra de todo eso. Y los que se abstuvieron están solo en contra de Sánchez, pero están a favor de la Agenda 2030. Y me parece que es una posición sumamente equivocada porque es como pretender reeditar 2 años después una estrategia que a la postre no salió bien. Justamente con este tema del intervencionismo exagerado que lleva en el ADN este gobierno, la ministra Calviño decía en una comisión del Congreso que ella quería implementar una vigilancia especial sobre los márgenes comerciales de todos los pasos de la cadena alimentaria, porque, según ella, esto es lo que impide la reducción de la inflación de los alimentos. Es decir, Calviño, que se la supone una señora preparada y con experiencia, hace propia la patraña de los sindicatos que dicen que la inflación es por culpa de unos márgenes empresariales disparados. Si tú coges las ventas que suben más o menos de acuerdo con la inflación y le restas, por ejemplo, únicamente los alquileres, le restas los salarios y le restas algún otro coste fijo, evidentemente te va a dar que el margen ha crecido. Pero resulta que los márgenes también hay que restarle otros costes que son variables y que aumentan con la inflación. Y de hecho, en las pequeñas empresas, los costes están subiendo más rápido que las ventas y por eso las microempresas están cerrando, como te dije al principio. Cuando dice es hora de arrimar el hombro, como diciéndole a todos los productores de la cadena alimentaria que tienen que arrimar el hombro, como si fuesen unos egoístas, me hace acordar a un ministro de Economía muy fugaz que tuvo la Argentina, Pugliese, que se reunió con los empresarios y les dijo, y a la salida él dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No, ¿con qué esperabas que te contestaran los empresarios? Si quieres que te contesten con el corazón, vete a hablar con una iglesia, con un párroco o con alguien del ámbito religioso, pero no con empresarios, cuya misión es ganar dinero no por su bien, que también, sino por el bien de la sociedad. Porque solo puede ganar dinero en un mercado libre el empresario que hace las cosas bien y que satisface de la mejor manera a sus clientes. Por lo tanto, los beneficios son el reflejo de clientes satisfechos. Pero es que además, la inflación es, como te dije 1000 veces, en todo tiempo y lugar, un fenómeno monetario. Por lo tanto, esto de la cadena alimentaria solo es para engañar a la gente. Es una mentira más de las tantas que permanentemente irradia el socialismo. La cadena alimentaria está sometida no solo a la emisión monetaria desbordante, cuya culpa es el Banco Central Europeo, sino a cuestiones de oferta y demanda que en cada paso son distintas. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, decir
en cada paso de la cadena alimentaria se puede ganar únicamente el 10%. Imagínate que a lo mejor en un punto de la cadena alimentaria hacen falta camiones, porque por ejemplo, hay un problema de transportes. Y nosotros queremos que gane lo mismo ese punto de la cadena con el de la distribución, por decir algo, cuando sabemos que hay un montón de supermercados y realmente de distribución no hay problema. ¿Cómo haría la economía para reasignar recursos justamente a donde hacen falta, que serían más camiones? Si el incentivo principal que hay para hacerlo, que es el beneficio, se eliminara. Entonces, que una ministra de Economía de un país que todavía sigue siendo una potencia mundial, que es España, diga una barbaridad semejante porque está desconociendo el ABC del funcionamiento de la economía, de cómo se reasignan los recursos, porque los recursos no son infinitos, los recursos son limitados y tenemos que decidir permanentemente a qué se asignan, porque no podemos tener de todo para todos todo el tiempo. Y la forma que tiene el libre mercado de canalizar los recursos hacia donde hacen más falta es justamente el atractivo de los beneficios, que a su vez dependen de los precios. Ahora, si nosotros queremos anular la señal que dan los precios y limitar ese incentivo que dan los potenciales beneficios, porque los beneficios nunca son seguros, son potenciales, ¿cómo haríamos para funcionar? Y te recuerdo que esa idea alternativa de funcionamiento óptimo desde un punto de vista ingenieril es lo que se intentó en la Unión Soviética y terminó como terminó. Por eso, una vez más, me resulta lamentable, triste, indignante que una señora que se la supone educada y formada diga estas barbaridades. El único culpable de la inflación es el Banco Central Europeo. Los empresarios sufren la inflación igual que los asalariados, porque también ven sus beneficios, el valor de sus beneficios carcomido por la inflación, de la misma manera que los ahorros de mileuristas y de empresarios también son carcomidos por culpa de la inflación. El único que gana con la inflación, ¿sabe quién es? El gobierno. Y el gobierno inventa ganadores y perdedores para que nos peleemos entre nosotros, cuando los únicos que ganan, insisto, es el gobierno, y todo culpa del Banco Central Europeo. Y precisamente te quería comentar rápidamente un par de cosas de la Unión Europea, ¿no? Para que veas que cuando la máquina intervencionista se pone a funcionar no tiene límite. Ahora la Comisión Europea ha hecho una propuesta que tiene que debatirse todavía en el Parlamento, y ojalá que nunca se apruebe, para obligar a los fabricantes de electrodomésticos a reparar los electrodomésticos incluso 10 años después de haberlos vendido. Entonces, los argumentos que dan para apoyar esta propuesta dicen que en Europa hay 35 millones de toneladas anuales de residuos de electrodomésticos que se podrían arreglar, que hay una lógica de usar y tirar que es perjudicial para el medio ambiente, que este usar y tirar nos cuesta 12.000 millones anuales, y que, obligando a las empresas, habría inversiones de casi 5.000 millones de euros. Y por supuesto que hablan de que esto va a favor de los derechos del consumidor, y sería para televisores, lavadoras, pero incluso también para los móviles y las tablets, etc. Esta propuesta de llevarse a cabo significaría, por supuesto, más costes de producción a los fabricantes, porque tendrían que informar a los consumidores qué productos están obligados a reparar. Hablan de crear una plataforma online con talleres de reparación que obviamente tienen que estar cerca de tu domicilio para que tu huella de carbono sea menor. Crear un formulario europeo de información de reparaciones, una cosa estalinista, etc. Ahora, si tú te pones a pensar, digamos, con cierta tranquilidad en este tema, te das cuenta que si tú te compras una lavadora y esa lavadora tiene 10 años,
aunque se pueda reparar, a lo mejor tú no quieres repararla, porque resulta que a lo mejor te cuesta el 30% o el 40% de lo que te costaría una lavadora nueva. Pero una lavadora o un televisor dentro de 10 años no es igual que ahora. Quiero decir, son mucho mejores en calidad y en prestaciones. Por lo tanto, esto que lo presentan como una defensa del derecho del consumidor, yo lo veo como una vulneración, porque lo quieren obligar al consumidor a aguantarse con un televisor o una lavadora antiguas cuando a lo mejor la quiere cambiar. Y después, otro tema que se me ocurrió fue, ¿y en el caso de los productos importados, qué pasaría? ¿Porque obligarían al importador a montar una red de talleres o cómo harían? Entonces, ¿no hay también en esto una suerte de proteccionismo encubierto? En cualquier caso, esto es, digamos, restringir el comercio. Y siempre que se restringe el comercio, pierde el consumidor. Pero además tú fíjate una cosa. El coste mínimo de una hora de trabajo en España hoy ronda unos 13 euros, si tienes en cuenta todos los costes. Por lo tanto, solo poner a una persona a reparar algo no tiene sentido hacerlo si el producto nuevo vale, por decir algo, menos de 150 euros. ¿Cómo vas a reparar una tablet que a lo mejor te costó 120 euros y vas a poner una persona que solo de trabajo, de mano de obra, tendrás 13, 14, 15 euros? Tienes que añadirle el margen del dueño del taller, tienes que añadirle otros costes, alquileres, las piezas, insumos, lo que sea, lo que haga falta. No tiene sentido. Lo que hay detrás de esta regulación es la idea de que las empresas son malas, que hacen que los productos caduquen pronto y que nos obligan a comprar otro nuevo. Y no es así. Por lo menos no es así en todos los casos. Ya te he contado, yo hoy mismo usé como monitor de mi ordenador un televisor que me compré para ver el Mundial del 2006. Ya va a tener 20 años ese televisor y sigue funcionando como el primer día. El punto es que no es que los productos se rompan y que las empresas nos obliguen a cambiarlos, es que los productos se hacen obsoletos por el avance tecnológico. Entonces tú tienes un móvil y aunque te dure 8 años, al tercer o cuarto año ya está el patata que tú te quieres deshacer de ese móvil y quieres tener otro nuevo y no es culpa de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decirles a las empresas que no mejoren más sus productos? Si esta propuesta intervencionista realmente tuviera éxito e hiciera que los productos se repararan mucho más, por lo tanto las empresas venderían muchos menos productos nuevos, se reduciría el incentivo a investigar y a mejorar los productos. Y ahí llegas al fondo de todo lo que verdaderamente quieren los ultraecologistas y todos los euroburócratas eco-friendly. No quieren más progreso ellos, son enemigos del progreso. Ellos creen que vivir es atentar contra el medio ambiente. Entonces ellos no quieren más progreso. De hecho, les gustaría que la economía decreciera para que hiciera menos emisiones. Siguiendo con Europa desde otro punto de vista, una buena noticia que nos viene de la Italia de Meloni, que es una señora que también nos presentaban aquí los medios como si fuese algo prácticamente el demonio en forma de mujer. Pero esta señora está llevando adelante una propuesta para simplificar el IRPF. Un IRPF que ya de por sí es más simple que el de España y tiene menos tramos que el de España, porque el IRPF italiano tiene 4 tipos que van desde el 23% al 43%. El de España tiene 6 tramos que van del 19% al 47%. Comparar los IRPFs es muy difícil solo con los tipos porque hay que ver cuál es el mínimo exento, cuáles son las deducciones, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gusta de la propuesta de Meloni es el concepto, y el concepto es simplificarlo. Y a partir de 2024 podrían eliminar un tramo para hacerlo de 3 tramos.
fusionarían los dos tramos intermedios. En lugar de 25 y 35%, habría un único tramo del 27%. Porque la meta final sería tener un IRPF de un tipo único, que es lo que habría que tener. Sería un mínimo exento y a partir de ahí todos pagando, no sé, el 15, el 18, el 25, lo que fuese. Pero sería mucho más simple, mucho más justo, sería eliminar gran parte de la progresividad, que es un desaliento al trabajo, a la inversión y al ahorro. Entonces, que eso venga de la Italia de Meloni, realmente a mí me parece significativo, porque hay gente en Italia que tiene las ideas claras y que tiene un horizonte razonable. Y eso en la Europa de hoy es algo que escasea. Siguiendo con Europa, no quería dejar de mencionarte el nuevo terremoto que ha habido en el sistema bancario ahora a cuenta del Deutsche Bank. ¿El punto cuál es? Que el intervencionismo, en este caso, en la forma de emisión descontrolada y represión de los tipos de interés, ambas cosas realizadas por el Banco Central Europeo, tienen consecuencias gravísimas que no son fáciles de predecir. Entonces, esta misma gente que pensaba que los tipos de interés iban a ser casi cero durante muchos años más y que sus modelos matemáticos les daban que la inflación no iba a despertarse, resulta que se despertó, y se despertó antes de la guerra. Despertaron al monstruo de la inflación, empezaron a subir tipos, cosa que ellos no querían, los tuvieron que subir más rápido que nunca por su propia irresponsabilidad, y ahora empieza a aparecer la segunda fase de problemas, que son los problemas en los balances de los bancos. Cuando suben los tipos de interés, cae el precio de los bonos, y resulta que los bancos son de los principales inversores en bonos. Entonces, los bancos están sufriendo pérdidas en sus balances, en su activo que se reduce porque se reduce el valor de los bonos. Luego, contablemente hay iba a decir trampas, pero no son necesariamente trampas, son cosas que legalmente están permitidas. Por ejemplo, dice, bueno, si tú este bono lo vas a tener hasta su vencimiento dentro de 10 años, yo te dejo que lo valores en tu balance al valor total. Entonces, para aislarte de tu caída, de la caída del precio de mercado. Pero el mercado llega a un punto que empieza a desconfiar y entonces dice, pero ¿cómo? Este banco también y este otro banco, ¿y cuál es el banco que tiene más bonos en cartera y de qué gobierno son los bonos que tiene este banco en cartera, etcétera, etcétera? Y no hay que liarse ni que es culpa de los banqueros, ni que es culpa de nada, es culpa del Banco Central Europeo y también no olvidemos que los grandes bancos, como el Deutsche Bank, en este caso, que es el que está sufriendo ahora, están sometidos a una supervisión única. Esto puede mostrar también un fracaso del mecanismo único de supervisión bancaria. Entonces, lo que quiero es ir a la fuente del problema, que te quede claro cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es el intervencionismo del Banco Central Europeo, que emitió dinero como nunca en la historia y encima mantuvo reprimidos los tipos de interés, cosa que solo benefició a los gobiernos gastizos y además permitió una burbuja en el mercado de bonos, porque como te digo, si los precios de los bonos caen cuando suben los tipos de interés, si tú tienes los tipos de interés reprimidos, es que los precios de los bonos están en máximos. Bueno, esa burbuja se está pinchando y eso está empezando a dejar heridos varios. Entonces, ¿dónde va a terminar? No tengo ni idea. Pero lo que sí te digo es que tenemos que aprender de una vez que la manipulación monetaria tiene sus costes y que el Banco Central Europeo es nuestro enemigo, es enemigo de la libertad, es enemigo de la estabilidad, es enemigo de la prosperidad. Pero no porque ellos sean malas personas, porque conceptualmente está mal manipular la moneda y el tipo de interés. Simplemente no hay que hacerlo más. Los bancos centrales se tendrían que limitar a supervisar a los bancos y dejar las cuestiones de moneda y de cantidad de moneda al mercado, de la misma manera que la cuestión del pan, de los pantalones y de las bicicletas es gestionada básicamente por el mercado.